Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Fundamentos Espirituales 2. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Entonces, iniciamos con una lectura bíblica en San Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17. Habíamos visto en la clase anterior, cerrábamos donde vemos que Dios le había dado espíritu de sabiduría, de inteligencia en ciencia y arte a algunas personas que él había elegido para que ayudaran a Moisés en la construcción del templo. Hoy empezamos en San Lucas, o Evangelio de Lucas, del capítulo 1, versículos 15 al 17, leemos la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque será grande, se refería a Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esta enseñanza es muy precisa y muy especial, porque acá está hablando acerca de quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista, en Isaías dice la palabra del Señor que vendría con el espíritu y el poder de Elías, y era su forma de vestir algo lo que llamarían excéntrica, y de igual forma su alimentación. Él vestía con ropa, o sea, él tenía como una túnica de una piel de un animalito, y lo amarraba con un cinturón, y se alimentaba con langostas y con miel silvestre. Y dice la palabra del Señor que no bebería ni vino ni sidra, porque era necesario que fuera realmente su espíritu templo del Dios viviente. Sería lleno del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando María visitó a su prima Elizabeth, cuando Elizabeth ya tenía, creo que 6 meses de embarazo, en ese momento cuando María saludó a Elizabeth, su prima, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de la mamá, saltó porque fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra, aún desde el vientre de su madre. ¿Cuál era la misión con la cual venía Juan el Bautista a la tierra? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. La misión de Juan el Bautista era preparar a las personas para que escucharan el mensaje del Evangelio del Reino que iría a enseñar el Señor Jesús. En cuanto a la carne, humanamente hablando, Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús nació de la Virgen María, y Dios le había preparado hogar, y le había preparado también esposo a la Virgen María, José, un hombre que era temeroso de Dios, justo. En esa época de la ley, cuando alguna mujer durante el año de esposorio, que duraban esperando al esposo, ya todos sabemos, ¿no?, la diferencia entre las costumbres del pueblo de Israel y las costumbres nuestras, que hoy día la pareja se casa y de inmediato se van a vivir, se van de luna de miel. En el Estado de Israel y en esa época no era así. La noche de desposorio que se desposaban, el novio volvía con su padre, no, sus padres realmente, pero habla de su padre. Y durante un año estaría esperando, arreglando el lugar donde iba a recibir a su esposa, donde irían a vivir juntos. La novia quedaba con sus padres, debía cuidarse, conservarse virgen, pura, y esperar a su amado. Esto es símbolo, eso es como una cristofonía
es símbolo de las bodas del Cordero. El Señor Jesús vino y compró su iglesia. Volvió y dice, él le decía a sus discípulos, voy a preparar lugar para vosotros y luego vendré y os tomaré a mí mismo, lo que conocemos como será el arrebatamiento de la iglesia. Los matrimonios tipificaban eso. Así como el Señor Jesús iría a venir en esa época, hablando, no habla porque ya hace 2000 años que vino, para el pueblo de Israel, ellos no entendían lo que significaba el matrimonio y aún hoy sigue siendo el mismo símbolo. Cuando se casan es cuando la iglesia parte, se encuentra con el Señor Jesús y van a las bodas del Cordero, a los lugares que Él ha preparado para nosotros o al lugar. Entonces la mujer debía conservarse pura. Alabado sea el Señor. Pero resulta que en ese año fue cuando se le apareció el ángel Gabriel y le dice la salutación que todos conocemos y le dice, concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque éste salvará al mundo de sus pecados. La Virgen María sabía y conocía la ley, que si ella llegaba a quedar embarazada, pues su condena sería piedra. Sin embargo, ella escucha al ángel y le dice, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Es decir, no había tenido relaciones íntimas con su esposo ni con nadie. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. San Lucas 1:30 y algo. Se me escapa del versículo. Y en San Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús fue de la siguiente manera. Estando desposada María su madre, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Realmente al Señor Jesús, digamos que humanamente hablando, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. El Padre de Jesús de Nazaret, humanamente hablando, es el Espíritu Santo de Dios. Ahí está en Mateo, está en Lucas y en muchos pasajes bíblicos, pero hoy traigo solamente estos dos, por tiempo. Entonces, Dios había preparado el corazón de José porque él efectivamente llegó el momento que se dio cuenta que su esposa estaba embarazada. Pero era un hombre justo, escogido por Dios, y él sabía, conocía la ley, que si él divulgaba que su esposa estaba embarazada, pues inmediatamente la condenaban y la mataban a piedra. Pero él, dice la palabra, que había tomado la decisión de irse y de huir a Egipto. Es decir, para que dijeran, no, el hombre se acostó con ella y la abandonó. Para que no fueran a maltratar o a matar más bien a su esposa. Él la amaba de verdad. Pero resulta que la noche que había tomado la decisión de huir, cuando ya decía, bueno, mañana me voy para Egipto y me escapo. Esa noche Dios le habla y le dice un ángel en sueños, José, no temas recibir a tu esposa, a María como tu esposa, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Y José obedeció, cumplió el año y recibió a María como su esposa. Formaron su hogar entre hombre y mujer, común y corriente. Los únicos que sabían eran ellos dos lo que Dios estaba haciendo. Alabado sea el Señor. Entonces, la gente humanamente hablando, pues veían que Juan el Bautista era primo hermano, que llamaríamos hoy día, de el Señor Jesús. Y el propósito y la misión que Juan el Bautista había venido a cumplir era hacer que el pueblo de Israel se volviera al Dios vivo. Por eso les predicaba y les hablaba fuertemente, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vio que se acercaban y aparentemente se arrepentían los fariseos y los saduceos, se dirigió a ellos y les dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque en Juan el Bautista estaba el Espíritu Santo y sabía que los fariseos y los saduceos serían los que perseguirían al Señor Jesús. Donde quiera que estaba el Señor Jesús, llegaban los fariseos, llegaban los saduceos, no para aprender, sino para juzgarlo, para criticarlo, para murmurarlo, para perseguirlo.
uno medita, bueno, ¿y quién estaba en esos fariseos? Demonios. Y esos demonios que estuvieron en los fariseos y en los saduceos, cuando esas personas mueren, pues esos demonios toman a otros y a otros y a otros, porque los demonios son inmortales. Hoy nosotros vemos aún por las redes sociales a personas que se dedican exclusivamente a hablar mal de los pastores y de los hombres de Dios. Estos días yo he transmitido las marchas para el Señor Jesús y varios eventos cristianos. Y hay unos comentarios ahí que uno dice, santo Dios de la gloria, ahí ve uno a esos personajes, a los fariseos y a los saduceos, o los demonios que usaron a esas personas. Y Juan el Bautista tenía la autoridad y el poder que tuvo Elías, y el pueblo lo respetaba y lo temía. Y el versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, porque muchos se arrepentían. Y esa era la misión. E irá delante de él, ese él está tildado, se refiere, e irá delante del Señor Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, predicaba Elías, le hablaba al pueblo de Israel duro, hacía llover fuego del cielo, cerraba los cielos para que no lloviera. Había poder y autoridad en ese hombre. En Juan el Bautista tenía el mismo poder y la misma autoridad para que los corazones de los padres y de los hijos volvieran en esa amistad. Desde esa época vemos que los hijos se rebelaban en algunas oportunidades con sus padres y los padres también. Y el propósito o la misión, parte de la misión de Juan el Bautista, pues era hacer que el pueblo de Israel se arrepintiera, hacer que los hijos volvieran a sus padres y el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estamos estudiando Lucas 1, del 15 al 17. Alabado sea el Señor. En el capítulo 1, versículo 41 de Lucas dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en el vientre, es decir, Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tanto Elizabeth como Juan el Bautista, el bebé que estaba en su vientre, pues fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, el cumplimiento de lo dicho por el ángel a Zacarías. Recordemos que el padre de Zacarías, o el papá, de Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista fue el sacerdote Zacarías. Y Zacarías, como sacerdote y como sumo sacerdote, ese año, el año anterior, le había correspondido ingresar al lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y debía hacerlo santificado, porque o si no, moría en la presencia de Dios. Tenían por costumbre amarrarle unas campanas al sacerdote para saber que estaba vivo. Cuando las campanas sonaban, cuando él caminaba, decían, ahí está vivo. Y lo amarraban con, podríamos decir en Boyacá, con un lazo. Yo no sé allá en Santander si se le dice un lazo o una soga. Lo amarraban duro de una pierna para si llegaba a morir, lo alaban y lo sacaban, porque si entraba alguno a sacarlo del lugar santísimo, moría. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Y cuando él estaba allá en el lugar santísimo, se le apareció un ángel y le dijo que iba a ser papá. El hombre ya era de edad avanzada, Elizabeth no podía tener hijos, y el hombre no creyó. Entonces le dice el ángel, bueno, y como no has creído, quedarás mudo. Y solo cuando nazca tu hijo, podrás volver a hablar. Y le dijo, y su nombre será Juan. De una vez le dio el nombre. Y Zacarías salió asustado, llegó a la casa, no hablaba, solamente por señal hablaba. Alabado sea Dios. Y bueno, la palabra de Dios, cuando Dios habla, pues se cumple. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Bueno, perdón, me adelanté. Entonces, Zacarías vio el cumplimiento de lo que el ángel le dijo. Y nació Juan el Bautista, y cuando ya nació, cuando él llega a la casa y pregunta, entonces le dice, ¿qué nombre le vamos a poner al niño que Dios nos va a dar?
Y Elizabeth le dijo, se llamará Zacarías, porque fue llena del Espíritu Santo de Dios, ella creyó. En un lugar puede haber que un esposo es creyente, siendo ambos siguiendo a la iglesia, ¿no? Me refiero a ambos porque ambos eran temerosos de Dios. Pero en un lugar cristiano hoy día puede suceder que o bien el esposo o bien la esposa son bien creyentes de todo lo que el Señor habla a través de su palabra, de lo que el Señor promete, de lo que el Señor hace. Pero mire que en este caso era el mismo sacerdote el que no creyó lo que le habló el ángel, mientras que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ella creyó, gloria al Señor. Claro, recordemos que San Lucas 16:16, no sé si me ayuda el pastor alguien a buscarlo, a ver si no me equivoco, San Lucas 16:16, dice la palabra del Señor, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta de la ley. A partir de ahí dice, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos o los valientes lo arrebatan. Porque realmente es de locura creer en el Evangelio hoy día, más hoy día. Que le digan a uno, es que Dios te ama tanto que envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros abrimos el corazón, nos arrepentimos, le pedimos perdón, Él nos perdona, borra nuestros pecados. Pues ya nosotros como somos hijos de Dios, pues sí, es fácil, ya lo creemos. Pero para una persona inconversa, pues ¿qué le contestan a usted cuando les habla? Se ríen, en fin. Es una completa locura. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice, y primeramente al pueblo de Israel. Porque ¿a quién envió Dios a Juan el Bautista? Él no lo envió a los gentiles, lo envió al pueblo de Israel. Predicaba allí en el río Jordán, en el desierto de Judea, para que la gente se arrepintiera y volviera su corazón a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora nosotros vemos lo que ocurrió a los apóstoles cuando empezaron a predicar o a cumplir la gran comisión que el Señor Jesús ordenó. Juan el Bautista había sido ordenado y enviado para que la gente creyera y escuchara al Señor Jesús mientras cumplía su ministerio terrenal, humano, que fue durante 3 años y medio. Sabemos que Juan el Bautista hablaba duro contra el adulterio, y en ese momento Herodías, esposa de Herodes, al parecer Herodes le había quitado a la mujer al hermano de él, y Juan el Bautista pues recriminó, y esa mujer aborrecía a Juan el Bautista. Entonces ella tenía una hija muy bonita, creo que es Salomé, y le dijo que harían una fiesta y invitarían a Herodes, que danzara como nunca lo hacía. Invitaron a Herodes, Herodes tomó vino, se emborrachó, esa mujer, una jovencita bien hermosa, danzó, el hombre quedó hipnotizado por esa jovencita y le dice, mire, pídame lo que quiera, hasta la mitad del reino le doy. Pero la mamá le había dicho que cuando el rey le dijera que pidiera algo, que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Efectivamente, la pelada pidió la cabeza y el rey se arrepintió, pero ya no podía echar para atrás. Decapitaron a Juan el Bautista y le llevó la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Dios permitió que Juan el Bautista muriera, y de esa manera, porque él ya había cumplido la misión, ya había cumplido la razón de ser de su vida en la tierra. Igual el Señor Jesucristo, cuando cumplió la misión, que era redimir a la humanidad, dando su vida como hombre en la cruz del Calvario y resucitando. Pues cuando cumplió los 3 años y medio de ministerio, esos saduceos, esos fariseos que lo perseguían, juntamente con las autoridades humanas del Imperio Romano y las autoridades eclesiásticas que eran los sacerdotes, determinaron su muerte. Y él cumplió el propósito. Igual Juan cumplió el propósito. Y aquí viene algo que he escuchado algunos predicadores y dicen, el hombre de Dios, la mujer de Dios, somos inmortales hasta que cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha elegido.
Por eso es que el enemigo muchas veces se levanta con unos ataques terribles contra los siervos o contra las siervas de Dios. Pero gloria a Dios que nosotros somos inmortales porque aún no hemos cumplido el propósito de Dios. La misión que Él nos encargó, anunciar el Evangelio, hacer discípulos para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces, los discípulos del Señor Jesús empiezan a cumplir la gran comisión, empiezan a anunciar y a predicar el Evangelio, y el Señor los respaldaba con milagros y señales, y esto desataba la envidia y la ira de los mismos sacerdotes, de las autoridades en ese momento, y los azotaban, los encerraban, los metían a la cárcel y les decían: mire, les prohibimos que vuelvan a anunciar ese que ustedes llaman el reino y que vuelvan a hablar de ese tal Jesús. Si hay algo que le saca la ira al diablo, es cuando nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo y cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor Jesús. Ese nombre para el diablo le causa escozor. Por eso la palabra enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que en el nombre del Señor Jesús es que salen los demonios, la gente sana, es libre, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la boca de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, cuando predicamos su palabra en el nombre del Señor Jesús, el infierno retrocede, y por eso es que al diablo le molesta demasiado. Y eso le ocurría a Pedro y a los apóstoles. Hechos 4, 27 al 31 dice la palabra: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, es decir, las autoridades humanas, eclesiásticas que llaman, los sacerdotes, y con la gente que no estaba preparada para creer en el Señor Jesucristo, a pesar del trabajo que hizo Juan el Bautista. Y acá, pues ya el Señor Jesús había muerto, había resucitado, les había dado la gran comisión y ellos estaban cumpliendo la gran comisión. Y acá el apóstol levanta su voz y dice: Señor, es que verdaderamente tu palabra se está cumpliendo, porque Dios lo había anunciado. Para que persiguieran a todo el que predicara en el nombre del Señor Jesús. Y dice: se unieron Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, Dios, lo que tú nos hablaste que iba a suceder, está sucediendo. Es impresionante. Versículo 29. ¿Y por qué decían esto ellos? Porque los habían encarcelado, los habían azotado por predicar el Evangelio del Señor Jesús, por decir que en el Señor Jesucristo había salvación, que en Él había sanidad. Y cuando Dios hacía esos milagros poderosos, entonces les decía: es que Dios nos ha dado la autoridad para que en su santo nombre hagamos estos milagros que ustedes están viendo. Y ellos veían los milagros, como cuando el cojo de la iglesia La Hermosa, cojo de nacimiento, de muchos años de edad ya, que había vivido toda la vida pidiendo limosna, ellos le dicen: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese instante ese hombre creyó. Pedro lo toma de la mano, lo levanta y empieza ese hombre a saltar, a alabar a Dios. Lo vio toda la ciudad, lo reconocían, pero a pesar de todo ello, no creían o no querían creer y los perseguían. Por eso acá dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque les dijeron: si ustedes siguen predicando en el nombre de Jesús, si ustedes siguen anunciando el Evangelio, los metemos presos, los matamos, los desaparecemos. Por eso él ora y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa fue la oración que ellos levantaron después de que los sacaron de la cárcel, los azotaron, le dijeron, no prediquen más. Y vemos la valentía y la determinación de los apóstoles. Otros van a decir, no, la vida está en riesgo, vámonos, seamos prudentes. Ellos no, ellos dijeron, pues Señor, mire esas amenazas, llénanos de tu poder, llénanos de tu denuedo y respáldanos que hagan milagros, señales, prodigios, maravillas cuando anunciamos el Evangelio. Y dice la palabra en el versículo 31 de Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos que pidieron denuedo para hablar la palabra de Dios y denuedo recibieron, y por supuesto recibieron también el respaldo del Señor con los milagros, prodigios, señales y maravillas que ellos habían pedido que se hicieran cuando predicaran el Evangelio. Definitivamente la palabra se cumple. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al pueblo de Israel, porque allá nació el Señor Jesús, porque Juan el Bautista, enviado con el poder de Elías, les habló acerca del Señor Jesucristo, les decía, viene tras mí uno más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Yo aquí a ustedes los bautizo en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, profetizando que cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, ahí no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que es diferente al bautismo en agua. Cuando la persona abre su corazón de verdad al Señor Jesucristo, dispone su corazón para creer su palabra, para obedecerla, para ponerla por obra, el Señor lo llena del fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo llena, lo bautiza con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo. Pero cuando la persona crea su palabra y empieza a hacer lo que ustedes están haciendo, a ser discipulados, la palabra empieza a transformar su mente, su forma de pensar. El Espíritu Santo los llena con el fuego, con el denuedo, y ahí es cuando recibimos ese poder, empezamos a hablar en otras lenguas, somos llenos del Espíritu Santo y estamos ahí listos para anunciar el Evangelio, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que no se fueran a ir de Jerusalén, que permanecieran unidos, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta enseñanza que acabo de decir, que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios antes de empezar a servir al Señor, alabado sea Dios, es muy importante tenerla en cuenta hoy, más que nunca. El hermano se convierte, la hermanita se convierte al Evangelio, empiezan a asistir a la iglesia, deben esperar que sean bautizados, que hablen en lenguas, que haya esa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Cuando eso ocurra, quiere decir que están listos para empezar a anunciar el Evangelio, para orar por los enfermos, para hacer lo que el Señor nos ha mandado. No sé si en este instante que estoy hablando hay alguna pregunta sobre este tema. Hágame un favor, pastora Marcelita, ¿cuánto tiempo llevamos? Acá no puedo ver. Aló. La pastora Marcela. Sí. Sí, pastora, son las 8:35. Nos queda 25 Iniciamos minutos. a las 9:05.
Iniciamos a las 8. Nos quedan 25 minutos. Muchísimas gracias, perfecto. Bueno, en este momento, ¿hay alguna pregunta con lo que acabo de decir, por favor? Que antes de empezar uno a predicar, debe haber sido ya lleno del Espíritu Santo. Eso es muy bíblico, los apóstoles lo hicieron. A ver, ¿alguien? Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. No sé si de pronto ya usted había respondido esta pregunta, pero tengo una pregunta, ¿sí? Como usted acabaste de decir, nosotros cuando nos bautizamos, ¿sí? Pero nosotros no fuimos, bueno, yo hablo por mí o por los bautizos que he visto, ¿sí? No hablamos en lengua, o sea, sí fuimos bautizados, pero no pudimos de pronto tener o hablar en lengua. Eso al tiempo se va desarrollando, ¿cierto? O no sé cómo hacerle la pregunta. Porque yo fui bautizada, pero yo en el momento no hablé en lenguas y pues tampoco en el tiempo que yo llevo ya conociendo de la palabra y todo y que llevo, no tampoco he hablado en lenguas. Bueno, muy buena pregunta, hermanita Carolina. Una cosa es el bautismo en agua. El bautismo en agua yo les enseñé a los discipulados, el bautismo en agua es el cierre, por decirlo de alguna manera, el complemento o el sello de parte nuestra de que hemos nacido de nuevo, de que hemos creído en el Señor Jesucristo y que públicamente somos bautizados porque es un mandato directo del Señor Jesús después que Él resucitó. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, usted ya es una hija de Dios, usted ya fue bautizada en agua conforme lo enseña la palabra de Dios. No ha sido llena del Espíritu Santo, usted tiene el sello. El Espíritu Santo de Dios está en usted y en cada uno de los que han creído de todo corazón en el Señor Jesús. Si nosotros miramos ahí en Hechos, hubo personas que inclusive antes de ser bautizadas en agua, como el caso de, ay Dios mío, se me escapa de Cornelio, en el caso de Cornelio y toda su familia, que no eran del pueblo de Israel, que eran gentiles. Cuando Pedro empezó a hablarles el evangelio y a predicar a Cristo Jesús, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero en otro contexto, en otro lugar, hay personas que recibieron al Señor Jesús, fueron selladas con el Espíritu Santo, pero no fueron llenas del Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. Cuando llegó a ese lugar, Pablo les dice, oye, ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo, y dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Y les dice, ¿y entonces en cuál fueron bautizados? Y dijeron, fuimos bautizados en el nombre de Jesús, pero no hemos recibido esa llenura del Espíritu Santo. Y la palabra cuenta que el apóstol Pablo inmediatamente les impone las manos, ora por ellos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Con la experiencia que yo llevo, hay personas que no son bautizados inmediatamente, sino que, como dijo la hermana Carolina, es un proceso. Dios conoce el corazón de cada uno y a medida que la persona se disponga y lo anhele. Por ejemplo, usted cada día puede decir, mire hermanos, cuando yo me convertí, para mí 2 meses fueron mucho tiempo, porque yo me convertí, leí rápidamente, empecé a estudiar la palabra y me di cuenta que era necesario ser lleno del Espíritu Santo. Y a pesar de eso yo cometí la imprudencia, o yo no sé, yo creo que de todas formas fue el Señor y Dios en su misericordia respalda a sus hijos. Porque a los 5 días de convertido, sin darme cuenta, yo empecé a predicar sin darme cuenta. ¿Y por qué digo sin darme cuenta? Yo estudiaba electrónica y allá en ese lugar pues nos hicieron que nosotros construyéramos unos amplificadores en ese momento. Y ese día, era un viernes, yo me había convertido el domingo, íbamos al viernes, es decir, 5 días. Pasaban al frente y empezaban a probarnos a ver si servían. Entonces con el micrófono, hola, sonido, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, así como la gente habla, la gente normal que no es cristiana. Y cuando me correspondió a mí pasar a probar mi parlante, mi amplificador, yo no dije 1, 2 y 3, yo dije fue, gloria a Dios, ¿quién vive? Y como nadie me respondió, yo dije, Cristo y a su nombre, gloria.
pero así con esa autoridad, esa libertad, porque yo me había convertido en Bethesda y allá el pastor Gómez en esa época era mucho más joven y él todo el tiempo era: ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Hermanos, y yo no sé qué me sucedió, yo no me di cuenta dónde estaba, pero cuando yo mismo pegué esos gritos de que quién vive, yo sentí un silencio. Todos quedaron, eso de dar la charla se neutralizó totalmente y hubo un espacio como de 1 minuto que nadie hablaba, se escuchaba era la respiración. Uno de ellos me dice: no me diga que se volteó, no me diga que le lavaron el cerebro. Entonces yo le contesté: hubiera sido el cerebro, me lavaron el cerebro, el corazón y todo, y soy una nueva criatura. Y otro me dice: y entonces ¿dónde va a ser la parranda esta noche? Porque yo en esa época tenía grupo vallenato y cada viernes nos íbamos a las tabernas, a tabernas pizzerías, a tocar, a parrandear, bueno, lo que hace una persona sin Cristo. Y entonces ¿dónde es la fiesta hoy? Les dije: la fiesta hoy es en la iglesia, yo de aquí salgo para allá. Y dije: ¿cuántos me van a acompañar? No, pues eso fue una locura total. Sin embargo, años después yo me encontré, el profesor era un caleño, uno negrito. Yo lo vi que él blanqueaba los ojos y blanqueaba los dientes, porque era muy negrito. O sea, se estaba burlando y estaba a la vez impactado de ver que él me conoció antes como yo era de parrandero, de todo. Y de un momento a otro aparezco hablando del evangelio y yo les dije: nunca más cuente conmigo para ir en ninguna parte donde íbamos. El que quiera parranda se va conmigo para la iglesia a la vigilia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no me di cuenta. Dios en su misericordia me respaldó porque yo había sido sellado por el Espíritu Santo, pero no había sido lleno. Años después yo me encontré con el profesor y me dice: hermano Pedro, le digo, ¿se está burlando o usted ya se convirtió? Dijo: no, ya me convertí al Señor, gloria a Dios, estoy sirviendo, y me nombró la iglesia, y ya llevaba, a los poquitos tiempos se convirtió. Entonces, bueno, Dios sí nos ordena que primero debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero Dios hace unas cosas que a veces uno no entiende. A los 2 meses exactos de yo haber sido convertido al Señor, fui lleno del Espíritu Santo. Fui a un lugar que estaban orando para que las personas recibieran el Espíritu Santo y fui lleno. Así que, hermana Carolina, y los que no hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, hoy es martes, tienen estos días para que empiecen a decirle: Señor, necesito el bautismo. El que bautiza el Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesús. Entonces, de aquí al domingo, los que no hayan recibido, pastora Marcelita, que el Señor le dé una palabra para el día domingo, y después de que predique y ministre con poder y autoridad, porque sé que muchos van a ser llenos del Espíritu Santo y que van a hablar en nuevas lenguas y que van a profetizar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Amén, pastora. Entonces, los que no han sido llenos, ánimo. El domingo van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O puede ser que ahorita mismo, en este instante, el Señor los llene de su Espíritu Santo. Usted empieza a temblar, a saltar, a alabar a Dios en otro idioma. Si la lengua se le empieza a trabar, no se asuste. Empiece a soltar lo que Dios le ponga en su boca, porque el Espíritu Santo de Dios, la llenura, es para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y ustedes han creído en el Señor Jesucristo. Por eso dice la hermana Carolina: yo ya fui bautizada en agua. Gloria a Dios. Ese fue el sello de su nuevo nacimiento. En los discipulados es el proceso para que nazcamos del agua y del Espíritu. Alabado sea Dios. Y también para responder preguntas, y también Dios tenía dispuesto hoy para que todos seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque ese es el poder de Dios en acción a través de sus hijos. Gloria al Señor. Entonces estamos versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando vamos a orar, cuando lo que sea, leer la palabra de Dios, todo lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús.
Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dice la palabra, versículo 31, vuelvo a leer, y que en este instante alguno empiece a ser lleno del Espíritu Santo en este momento, y alguno ahorita al finalizar diga: acabo de ser lleno del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Escuchemos lo que dice el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nació, creció y cumplió su ministerio bajo la ley. Alabado sea Dios. La gracia o la dispensación de la gracia empieza desde Juan el Bautista, conforme lo enseña el Evangelio de Lucas 16 al 17, que hace rato le dije que a la pastora lo buscó de pronto y no le di chance de leerlo. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Nosotros anunciamos el reino de Dios. El reino de Dios es el Evangelio. Amén. Mañana les voy a compartir la enseñanza que Dios me dio el domingo, y es un complemento muy tremendo de lo que estoy enseñando hoy. Y les prometo, o no les prometo, si usted escucha mañana ese mensaje, ojalá lo haga en la casa, y dispone su corazón, va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él, en el reino de Dios. Pero más fácil es que se pase en el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley se debía cumplir, pero el único que la pudo cumplir fue el Señor Jesús. En él se cumplió la ley, gloria a Dios. La ley y los profetas debían cumplirse, y se cumplió en el Señor Jesús, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hasta ahí la clase número 15, entonces nos queda, a la clase número 16. Entraríamos para la clase número 17 con el favor de Dios el próximo martes. Gloria a Dios.